Bienvenidos al Laboratorio de Química General de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi nombre es Carolina Abril Carrascal y estoy a cargo de la materia Química de los Materiales del programa de Ingeniería Civil de dicha universidad. Hoy, en compañía de nuestro coordinador de laboratorio, David Arévalo Quintero, vamos a ejecutar una práctica acerca de las propiedades físicas de la materia, donde los objetivos de la práctica serán: primero, identificar los materiales del laboratorio y el instrumental a trabajar, y diferenciar las propiedades tanto intensivas como extensivas de la materia. En primera medida, vamos a medir la densidad de cuerpos regulares, irregulares y de sólidos solubles e insolubles en agua. En primera medida, vamos a tomar un cuerpo regular. Para este caso, tomaremos una esfera, un cuerpo esférico de este tamaño, mediante el cual utilizaremos un calibrador, o conocido como pie de rey, para tomar la dimensión del diámetro de la esfera y poder calcular posteriormente su volumen. Este instrumento, conocido como calibrador o pie de rey, nos ayuda a tomar unas medidas de alta precisión de cuerpos totalmente regulares. Para este tipo de material vamos a abrir el calibrador y ajustarlo justo al diámetro del cuerpo el que estamos midiendo. Ajustado ese diámetro, podemos retirar el cuerpo y miramos el cero que nos indica la regla de abajo. Este calibrador, por ejemplo, está en centímetros, entonces la medida que vamos a registrar va a ser en centímetros. El cero nos indica la línea que coincide con la regla de arriba. Vamos a mirar en qué número está o en qué dimensión la podemos identificar. En este caso, el cero está justo antes del centímetro. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no alcanza a medir 1 centímetro. Entonces, la medida hasta ahora serían 0,9 centímetros. Las décimas y centésimas restantes las medimos con la regla de abajo, la cual identificamos cada línea de esa regla que coincida de forma paralela con una línea de arriba, de la regla fija. En este caso sería el número 9 de la regla de abajo coincide con la regla de arriba. Eso quiere decir que la medida de diámetro del cuerpo esférico que acabamos de utilizar sería 0,99, es decir, 0,99 centímetros. Esa medida del diámetro la podemos llevar a la fórmula del volumen de un cuerpo esférico, que sería 4/3 por pi por r al cubo, donde el radio sería la mitad del diámetro. Ya teniendo esa medida del diámetro, lo divides entre 2 e incluimos esos valores en el cuerpo esférico. Teniendo ese volumen, ya tendríamos la mitad de los valores necesarios para calcular la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. Ya tenemos el volumen, ¿qué nos falta? La masa. Para eso vamos a utilizar esta balanza analítica, la cual nos va a ayudar a medir la masa del cuerpo. Ya tenemos encendida la balanza, entonces vamos a tomar nuestro cuerpo esférico. Ahora vamos a utilizar la balanza analítica para tomar la masa del cuerpo esférico. Está encendida en 0,0 gramos. Y verificamos que no haya corrientes de aire que nos puedan alterar los valores. La balanza nos reporta unas unidades de 0,6 gramos. Esperamos un momento que la balanza se regule, verificamos que no hay un cambio en la masa y ya podemos retirar el cuerpo y tomar esos valores. Ya tendríamos la masa y el volumen del cuerpo, lo cual nos ayudaría a calcular su densidad. Ahora vamos a utilizar otro método para calcular el volumen de cuerpos irregulares, es decir, que no tienen formas geométricas definidas. En este caso, vamos a calcular el volumen de una roca, que tiene una geometría totalmente irregular. Para eso vamos a utilizar una probeta. ¿Qué características debe tener la probeta? Que el cuerpo que yo voy a
a calcular su volumen, quepa totalmente en el diámetro de la probeta. Encendemos la balanza y ubicamos la probeta en la balanza. No requerimos la masa de la balanza, simplemente vamos a eliminar ese peso, que sería lo equivalente a tarar la balanza, que es llevar la balanza a valores en cero, y ahí sí vamos a calcular el volumen del cuerpo esférico. Vamos a llenar, a depositar cierto volumen de agua en la probeta, aproximadamente 15 mililitros. Verificamos que el menisco quede en la línea que coincida con la medida que estamos buscando. Volvemos a tarar. Eso quiere decir que ahí solamente voy a tomar la masa del cuerpo que voy a depositar en la probeta. En este caso nos reporta 7,7 gramos el cuerpo que acabamos de depositar. Y miramos la diferencia de volumen que se desplazó al depositar el cuerpo en el agua. Teníamos 15 mililitros y ahora tenemos un volumen de 18 mililitros. Eso quiere decir que ya tenemos la masa 7,7 y el volumen, que serían 3 mililitros, y con eso podríamos calcular la densidad de ese cuerpo irregular. Desmontamos toda desmontamos este cuerpo, y ahora vamos a calcular el volumen de un cuerpo que es soluble en agua. Quiere decir que el agua no nos serviría para calcular ese volumen como lo acabamos de hacer. Entonces, utilizamos compuestos que tengan polaridad totalmente opuesta. En este caso, vamos a utilizar el etanol, que es un compuesto totalmente polar, y el bicarbonato de sodio, que es un compuesto totalmente iónico. Y vamos a aplicar el mismo principio, que es el principio de Arquímedes, donde se va a desplazar. ¿Esto por qué ocurre? Porque el bicarbonato no se disuelve en el etanol, lo que va a hacer es desplazar ese volumen. Entonces ubicamos la probeta igualmente en la balanza, utilizamos la pistola de succión con este elemento que nos va a ayudar a medir el volumen que vamos a depositar acá. Pues con ayuda de la pipeta vamos a extraer 10 mililitros y los vamos a depositar acá. Revisamos que tengamos los 10 mililitros precisos, efectivamente. Y ahora depositamos el bicarbonato y hacemos exactamente el mismo proceso. Taramos para que todo este conjunto de etanol más la probeta sea cero y solamente vaya a obtener el peso del bicarbonato. Con ayuda de una espátula voy a comenzar a adicionar una cantidad generosa de bicarbonato . Y acá puedo ver que al fondo se precipita el bicarbonato y voy a registrar un cambio en el volumen de la probeta. En este caso, el volumen que se aumenta es 1 mililitro y el peso que acabé de adicionar equivale a 2,6 gramos. Ya tengo masa, tengo volumen y con esos dos datos puedo hacer los cálculos de la densidad del bicarbonato. Ahora, continuando con la práctica de la densidad,
vamos a calcular la densidad de un líquido. Entonces ya vamos a utilizar un elemento diferente que es el pignómetro. El pignómetro es un instrumento de vidrio que nos ayuda a tener un volumen definido. En este caso, cada pignómetro tendrá un volumen exacto ya calculado para tal fin. En nuestro caso, este pignómetro es de 50 mililitros, es decir, ya yo no voy a tener que medir el volumen, sino que ya está estandarizado en este instrumento. El proceso es el siguiente. En primera medida vamos a purgar el pignómetro. ¿Cómo se hace eso? Tomamos una pequeña cantidad de la sustancia que vamos a medir en nuestro pignómetro y la depositamos en él. Esto con el fin de eliminar las impurezas que tenga presentes el pignómetro. Lo tapamos y distribuimos la solución en toda la extensión del recipiente. Eliminamos esta pequeña cantidad de sustancia y así que garantizamos que toda la sustancia que está impregnada en el recipiente sea mi sustancia problema. Ahora mi función será llenar hasta el aforo el recipiente del pignómetro . Listo. Logramos conseguir que el recipiente se llenara hasta el aforo. La tapa, que es esmerilada, me va a ayudar a ajustarse justa en toda la boca del recipiente. ¿Qué va a pasar? Por el capilar que está en medio de la tapa, va a eliminarse el fluido sobrante, lo que va a hacer que únicamente en el recipiente obtengamos los 50 mililitros de la sustancia problema que estamos analizando. Teniendo el recipiente lleno, vamos a tomar la masa correspondiente a todo el conjunto. Nos registra una masa de 76,4 gramos que correspondería a la masa de la sustancia que tengo más la masa del pignómetro. Ahora tengo que eliminar la sustancia que está contenida acá y pesar el recipiente solo, para así por diferencia de masas puedo calcular cuál es la masa de la sustancia que estoy analizando. La masa del recipiente solo son 37 gramos, lo resto a los 74,6 que tuve del conjunto y me dará una masa de aproximadamente 40 gramos, que sería la masa de la sustancia contenida en el pignómetro. Y de esa manera, obteniendo la masa sobre el volumen, puedo calcular la densidad del líquido. Si yo voy a calcular la densidad de varios líquidos,
No es necesario calcular repetidamente la masa del pignómetro, pues solamente sería un solo registro que tendría que hacer del pignómetro vacío para restar las diferentes masas de diferentes sustancias que calcule. Con esta práctica, con esta pequeña segmento de prácticas, terminaríamos la sección de la parte de densidades, de las propiedades físicas de la materia. Ahora nos inclinaríamos más a mirar las transiciones de fase o los cambios de estado de agregación de la materia con la construcción de una curva de calentamiento que vamos a hacer partiendo de unos cubos de hielo hasta llegar a vapor de agua. Para eso vamos a utilizar un mechero de Bunsen, una placa de calentamiento ajustada en un aro metálico, con ayuda de un vaso de precipitado o beaker que nos va a ayudar a contener la sustancia que vamos a trabajar. Tenemos unos hielos que vamos a depositar en el beaker. Entonces, justo antes de encender el mechero, vamos a tomar la temperatura inicial de nuestro sistema, hielo, vaso de precipitado. Cuando tenemos un termómetro o cualquier sistema de medida, debemos procurar tomar las medidas perpendicularmente a la vista, ya que si tenemos ángulos de visión completamente diferentes, la medida se va a distorsionar. Entonces vamos a ajustar el termómetro en esta pinza para poder tener libertad de funcionamiento. Debemos verificar que el termómetro no toque el fondo del recipiente ni las paredes del recipiente para evitar que hayan choques térmicos o fisuras tanto en el beaker como en el bulbo del termómetro. Y que el termómetro esté tocando toda la sustancia que vamos a medir. En este caso, la temperatura inicial de trabajo podemos medirla con ayuda de la bata para hacer contraste. Estamos verificando que la temperatura está disminuyendo, entonces debemos esperar hasta que en un tiempo se mantenga constante. Tenemos un registro de temperatura de 2 grados centígrados. El tiempo cero serían 2 grados centígrados. Vamos a encender el mechero, verificando que haya una buena entrada de oxígeno, es decir, que la llama sea completamente azul para que sea más eficiente y el calentamiento sea eficaz. Y a partir de este momento vamos a tomar el tiempo. Cada 2 minutos. Iniciamos. Vamos a comenzar a ver que el hielo comienza a sudar, es decir, a transformar su masa de estado sólido a estado líquido. Eso quiere decir que las moléculas tienen una energía cinética mayor aportada por el calor que está suministrando el mechero. Esa energía cinética hace que las moléculas empiecen a generar un movimiento, lo cual
disminuye la interacción atómica de las mismas y hace que se vaya cambiando la forma, o sea, ya el hielo no va a tener una estructura cristalina característica de los sólidos, sino que ya va a mantener un fluido que va a tomar la forma del recipiente. Tomamos la temperatura, pasaron 2 minutos. Tuvimos un aumento nos mantenemos en 2 grados centígrados. Porque a pesar de que está suministrándose calor al sistema del hielo, no aumenta la temperatura? Porque todo ese calor que está suministrándose al sistema se está invirtiendo o se está gastando en transformar la masa. Es decir, no vamos a tener un aumento de temperatura. Vamos a tener, hasta que todo el hielo no se derrita o no pase a estado líquido, la temperatura no va a aumentar. Y eso es lo que pretendemos registrar con esta curva de calentamiento. Entonces, cada 2 minutos vamos a verificar ese cambio de temperatura, si lo hay o si no lo hay. Vemos que ya gran cantidad del hielo que depositamos al principio se ha transformado en estado líquido. Y recordemos que siempre la temperatura debemos mirarla de forma perpendicular, es decir, en el lugar donde yo estoy no podría obtener un dato certero de temperatura, sino que me tendría que acercar y verificar a la altura del termómetro qué temperatura estamos obteniendo. Podemos observar que la sustancia se transformó totalmente de estado sólido a estado líquido. Quiere decir que ya el calor que está suministrando el mechero va a representarse en aumento de temperatura de la sustancia y no en la transformación de la misma, porque ya toda la sustancia se transformó en un proceso de fusión donde todas sus moléculas pasaron a estado líquido. ...58... ...75... Es importante verificar que en la superficie del recipiente se están generando unas burbujas. Eso quiere decir que la materia que está más cercana a la fuente de calor va a empezar a adquirir mayor temperatura primero que la masa que está contenida al centro del recipiente. Es por eso que la temperatura siempre se registra en el centro del recipiente, porque es quien recibe por último ese calor al que está sometido el sistema. Registramos el siguiente cambio de temperatura. Ya alcanzamos los 85 grados centígrados, pero en el centro del recipiente todavía no se han comenzado a generar esas burbujas que nos indican que la materia se está comenzando a transformar en un estado gaseoso. En este caso comenzaría a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando depositamos el hielo, que una parte estaba en estado sólido y otra parte ya comenzaba a sudar y estaba en estado líquido. Acá la gran mayoría de la sustancia contenida está en estado líquido, pero también podemos observar que otra parte de la sustancia está comenzando a ebullir, es decir, a transformarse en el estado gaseoso. Vamos a registrar esta temperatura, la cual estamos llegando a los 97 grados centígrados, que es donde comienza nuestro proceso de ebullición, y vamos a registrar unas 2 o 3 temperaturas más para registrar la constante en la temperatura mientras toda la sustancia se va transformando a estado gaseoso. 97 grados. Vamos ahora a hacer un registro de menor tiempo, porque ya como no va a haber un cambio extraordinario de fase, entonces podemos ir disminuyendo el intervalo de tiempos para no alargar tanto la curva de calentamiento.
Entonces ya ahí registraríamos no a 22 minutos, sino a 21 minutos. 97 grados. Y tomaríamos hasta 22 y ya. 22 grados, 21 minutos. Permaneció en 97 grados centígrados. El propósito sería continuar tomando la temperatura hasta evidenciar toda la evaporación, la ebullición de la sustancia contenida en el recipiente, que en este caso es agua que pasó por estado líquido, sólido, líquido y en este caso fase vapor, que es estado gaseoso. Con esto daríamos por terminado la práctica relacionada a las propiedades físicas de la materia con cálculos de densidad y cambios de fase. Desarrollado todos estos procedimientos, podemos concluir que existen dos grupos de propiedades, que son las que dependen de la cantidad de materia, que serían las propiedades extensivas, y las propiedades que no dependen de la cantidad de materia, que serían las propiedades intensivas. Así, midamos esa misma propiedad a una cantidad de masa mayor, el volumen será el mismo y tendremos los mismos resultados, tanto de densidad como puntos de ebullición. En el caso de las transiciones de fase, no cambiaría el valor del punto de ebullición, solamente se tardaría más tiempo en alcanzar esas temperaturas. En el caso de la densidad relacionada a la masa y el volumen, son cantidades que aumentan proporcionalmente. Si aumenta la masa, aumenta el volumen. Por lo tanto, la relación entre las dos se va a mantener constante, así cambie la cantidad de sustancia que voy a analizar.